Las 8:13 de la mañana, profesor. Tenemos ya nuestra primera invitada. Sí, y ya estamos en comunicación con Lorena Valencia de la Alianza Educativa, porque la semana pasada ese grupo hizo un pronunciamiento que, dicho sea de paso, un grupo muy nutrido en cuanto a la cantidad de organizaciones que consignaron dicho documento. Buenos días, Lorena, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por tenerme en el programa el día de hoy. Gracias por estar acá con nosotros. La primera pregunta es, ¿hubo un proceso de análisis, de intercambio de ideas o de experiencias cuando este grupo decidió emitir este comunicado? Sí, pues la mayoría de las organizaciones que están involucradas trabajan de una forma u otra, ya sea con estudiantes, docentes, directores, digamos, entienden las consecuencias negativas de lo que está pasando, como por ejemplo UNICEF o la Organización de Pediatría de Panamá. O sea, sin duda, ya van casi 2 años sin clases presenciales, producto de la pandemia. Y lo que vamos a ver prontamente va a ser una crisis, una posible crisis generacional que va a tener efectos inmediatos y también de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, definitivamente que lo que estamos viendo es que la educación a distancia no ha sido suficiente para garantizar el acceso y la calidad educativa que quisiéramos. Entonces, nos sumamos al esfuerzo del gobierno y de muchas escuelas que sí quisieran pues, regresar no solamente presencialmente, pero tener un cierto número de estudiantes y cumplir con una cantidad de horas más completa. Bueno, y no ha sido suficiente la virtual porque nadie estaba preparado para esto, ¿no? Para la pandemia, y en consecuencia las escuelas tampoco lo estaban. Claro, sí, sin duda, pero pienso que ese momento ya pasó y, por ejemplo, no quisiera nombrar muchos decretos y resoluciones, pero sí pienso que una de las más importantes es el decreto 852, publicado en la Gaceta Oficial el 29 de septiembre del 2021, que establece este retorno amplio a la normalidad de muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, la apertura de cines, centros de diversión, cumpleaños, sin restricción de aforo. Y esto también ya, o sea, ¿por qué estos sectores sí están abriendo? Y por qué el sector educativo y Panamá, un país con un alto nivel de vacunación, donde los docentes fueron vacunados, uno de los primeros en ser vacunados. ¿Por qué hay esta resistencia para iniciar, ¿no? Para poder tener más estudiantes en el salón, para poder tener una jornada educativa más completa? Ustedes como alianza se han acercado a las autoridades de educación para saber cuáles son las razones reales. A nosotros aquí nos han dicho muchas cosas. La última es que como los niños no están vacunados, entonces ellos les da miedo, que es un riesgo, que si a algún niño le pasa algo, pero vemos que las escuelas privadas están yendo los estudiantes a sus escuelas y realmente les ha ido muy bien porque los niños saben cuidarse. O sea, ellos les han dicho a ustedes algo más de lo que ya nos han dicho a nosotros aquí en los medios. Sí, yo pienso que sí hay un mandato del Ministerio de Educación y del MINSA de esta apertura, inclusive una resolución reciente ya permite la apertura aunque no completes, aunque no cumplas con el sello, por ejemplo, de escuela segura, porque yo creo que asociaciones como la Asociación de Pediatría y alrededor del mundo hay mucha evidencia de que el regresar a clase para los niños no es, o sea, el riesgo, digamos, de regresar a un salón de clases es menor que, por ejemplo, todas las consecuencias negativas que estamos viendo, como el aumento de embarazo adolescente, que ha duplicado en Panamá en los últimos 2 años, el abandono escolar, los trastornos del lenguaje, los retornos mentales. Sin duda, o sea, las consecuencias son más graves y creo que el Ministerio de Educación está tratando y por ahora, y no es solamente un tema de las escuelas públicas, esto es un tema también de las escuelas privadas. El 57% en total de las escuelas del país han abierto, ¿no? Obviamente como que hay un número mayor de escuelas públicas que no han abierto. No significa que no haya la voluntad, pero sí el proceso ha sido muy lento. Y digamos, 1 vez, 2 veces a la semana,
10 estudiantes en un salón por pocas horas, eso no es suficiente. O sea, sin duda, si ya los padres de familia se sienten seguros con llevando a sus hijos a un cine, un lugar cerrado, ¿por qué no lo van a hacer llevándolo a un salón de clases, ¿no? Ustedes en ese comunicado que emitieron la semana pasada hablaban de una serie de situaciones a las que los estudiantes se van a ver enfrentados, o sea, o afectados más que todo. ¿Eso ya se está viendo o eso se va a ver a corto plazo, a mediano, largo plazo? Sí, como yo mencionaba, definitivamente el embarazo adolescente ya se está viendo ese aumento. Definitivamente durante la pandemia se ha duplicado esta cifra. Y por ejemplo, el tema de rezagos académicos ya lo estamos viendo con los niños que están asistiendo a las clases, que definitivamente en 2 años no se ha logrado hacer mucho, ¿no? Por la brecha digital que tenemos en Panamá y siendo uno de los países más desiguales de la región, obviamente ya estamos viendo esas consecuencias y estamos viendo también la deserción escolar. Muchos niños no sabemos si van a regresar el próximo año. Todavía no hay digamos, el plan es regresar a tiempo completo en marzo, tengo entendido, pero sí vemos con mucha cautela el tema de reinicio de clases este año. O sea, sí sentimos de que se debe hablar con mucha más urgencia de lo que está pasando, porque las consecuencias, pues los trastornos que mencionaba del lenguaje, del impacto de la salud, definitivamente y el aumento de trabajo infantil, sí lo vamos a ver poco a poco, ¿no? Y al final, este es nuestro futuro, esas son las generaciones que van a definir nuestro futuro. No, y lo otro es que ya hay una fecha probable, que es el 7 de marzo de 2022, para que los estudiantes probablemente regresen a las aulas. Pero acá un oyente nos preguntaba hace poco, cuando ahora hablábamos del tema de educación, ¿y por qué no regresan en enero? Ya que se ha perdido tanto tiempo, desde el año pasado, todo este año prácticamente, ¿por qué no regresar antes? Porque hay que esperar hasta marzo, que es cuando generalmente arrancan los años escolares todo el tiempo. Claro, yo no trabajo en el Ministerio de Educación, pero puedo asumir que es por la fecha, los docentes, bueno, muchos docentes sí se encuentran trabajando, tienen su periodo de vacaciones y el periodo también de capacitación, que generalmente es enero y febrero. Entonces yo siento que por eso, y también la infraestructura de los colegios usualmente se mejora durante los meses de verano, ¿no? Por cuestiones de lluvia. Asumo que esta es la razón, pero lo que nosotros sentimos como alianza es que ya, o sea, esas escuelas que no han abierto, o sea, porque a veces las escuelas no abren porque les hace falta un pequeño paso, no tienen un comité de bioseguridad o se sienten inseguros con el protocolo que han establecido. Pero cada vez más el MINSA y el MEDUCA están quitando estas restricciones para que los colegios puedan abrir, para que los docentes se sientan seguros. Por ejemplo, esto es lo que también vemos en las universidades, inclusive, ¿no? Pero definitivamente sí es difícil entender por qué los docentes y los estudiantes que ya se encuentran vacunados, estos estudiantes de 12 años para arriba, ¿por qué ellos no entran? ¿Por qué ellos no están físicamente 100% en el aula ya? ¿No? Entonces, sí entiendo la parte de que muchos padres de familia están preocupados por los niños pequeños, a pesar de la información de que pues no, el nivel de contagio es muy bajo, y eso es lo que se está viendo en muchas escuelas privadas que están abiertas al 100%, sí se está viendo que son casos mínimos. Si se mantiene un protocolo, vale la pena la apertura. Ahora, en el caso de la escuela particular, ¿ustedes pudieron tomar contacto para tener una idea de cómo se están perfilando ellos? No, realmente yo personalmente no he hablado con muchas escuelas privadas o particulares, como usted dice, pero definitivamente que muchas de ellas están volviendo. Definitivamente ha sido también difícil por las escuelas particulares, ya que ha habido una disminución de la matrícula. Muchos estudiantes de escuelas particulares están migrando al sistema público y por ende vemos ya sobreabundancia de estudiantes en el sistema público que ya estaba saturado, y vemos las escuelas particulares siendo muy difícil económicamente también abrir la escuela y cumplir con la bioseguridad. Pero hemos visto en otros países nuevamente el protocolo de bioseguridad. Sí es importante usar una máscara, poder lavarse las manos,
pero no es algo tan problemático, sofisticado, que no se pueda lograr, ¿no? Y yo sí creo que hay la voluntad del sector privado y de otras organizaciones como las que estamos en esta alianza, de ayudar a esos procesos. Pero sí cuando uno se acerca a algunas escuelas, hay esta preocupación, a veces de los padres de familia, pero mucho más, yo siento que después de los centros escolares, de poder cumplir con todos esos requisitos, que ya poco a poco se están bajando, pero definitivamente que hay esta reticencia y estas ganas de, bueno, mejor esperamos a marzo. Y en realidad lo que estamos viendo es que esto no va a cambiar mucho de ahora a marzo. Va a haber más vacunación, sí, pero todavía las escuelas no van a poder sentirse, yo en lo personal siento 100% seguras de que tienen el alcohol, las máscaras, las caretas, etcétera. Que ni siquiera deberíamos esperar a marzo para tantas cosas porque hemos tenido desde el año pasado, en marzo casualmente, y todo este año sin ir a la escuela, porque no han aprovechado el tiempo. Olvidémonos de lo que ocurre tradicionalmente sin pandemia, que se capacitan en enero, que entre diciembre, enero y febrero arreglan las escuelas porque es verano. Está bien, pues, está bien. Eso en tiempos de no pandemia. Pero ahora que han tenido tanto tiempo, lo pueden hacer en cualquier momento. Se pudiera empezar antes. Yo sé que esa pregunta la tengo que hacer a la gente del Ministerio de Educación, ¿no? Porque son ellos los que pudieran responder, pero la verdad que no me cabe en la cabeza, o sea, ¿cuál es la excusa? Ahora hay que esperar diciembre, enero para que se capaciten y arreglen las escuelas. Y todo Las este tiempo escuelas no van a estar no van a estar reparadas listas porque nunca. nunca lo han Así estado es. al 100% y nunca lo van a estar porque hay que entender que no hay que esperar a que salgan de vacaciones para reparar las escuelas. Las reparaciones se pueden ir haciendo, de a poquito pueden ir avanzando. Reparar y hacer que los estudiantes cuiden la escuela, que eso es otra cosa que no ocurre. De acuerdo. De Pero acuerdo. acá el debate entonces es, ¿cuánto más vamos a esperar? Sí, definitivamente. Y yo sí pienso que ya estamos viendo esa voluntad política de ir reduciendo estos requisitos. Y, por ejemplo, el hecho de que ya no tengas que tener un certificado para abrir la escuela es una gran cosa, porque ya muchas escuelas, especialmente las de difícil acceso, que a veces era un tema protocolar de ir a buscar el certificado, colocarlo en una pared, en las escuelas, eso ya no está. Desde hace 2 semanas, eso ya no es un requisito para abrir. Así que definitivamente de nuestra parte urgimos a las escuelas de poder abrir y pues como todas las otras escuelas que han abierto, ir probando, ¿no? Ir aumentando el aforo poco a poco, ir insistiendo, educando a los estudiantes de cómo cuidarse, de que lavarse las manos con alcohol, con jabón, y definitivamente cuando vemos las consecuencias negativas que va a tener el hecho de que aún todavía faltan meses, o sea, yo lo veo muy poco probable que si las escuelas no hacen esta prueba ahorita, en marzo la van a hacer. Asumo que en marzo van a iniciar, no va a ser 100% aforo. Esa es mi opinión personal, porque va a ser muy difícil para esta gran cantidad de docentes y de escuelas que no han estado asistiendo presencialmente, poder adaptarse a esa nueva realidad, ¿no? Y poder ponerse en contacto con todos los estudiantes que están registrados, matriculados, pero no han asistido a ningún tipo de educación en 2 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos estudiantes que estaban en primer grado, por ejemplo, y estén entrando ahora a un tercer grado? En primer grado que aprendes a leer, a escribir, aprendes los conceptos básicos de matemáticas. Cuando ese niño de tercer grado, ¿cómo estas escuelas van a tener los recursos para poder atender a cada niño que no solamente va a tener necesidades académicas, pero va a tener temas de habilidades socioemocionales grandes, o sea, van a tener temas de sociales mucho más grandes, mucho más importantes, y va a ser difícil. Yo sé que el Ministerio de Educación cuenta con un plan para poder atender a estos niños, pero va a ser muy difícil, por ejemplo, tener un programa de mentoría establecido donde puedes dedicarle tiempo a cada niño, va a ser muy difícil, especialmente con todos estos estudiantes que le menciona que ahora están inundando el sistema oficial, que ellos puedan pues atender individualmente a cada estudiante. ¿Qué problema tenemos? Y el problema no es que
lo tengamos, sino que el problema lo estamos postergando. Enfrentar el problema lo estamos postergando, es lo que yo siento. Claro, y yo creo que individualmente, o sea, nosotros, cada uno como ciudadano panameño, lo más importante es poder hacer docencia en estos temas, ¿no? O sea, docencia a los padres de familia, a los docentes, a los directores, o sea, qué le falta a su escuela, qué protocolo de bioseguridad quiere que le ayudemos a hacerlo, quiere que traigamos a un doctor a dar una charla a los padres de familia para que entiendan cómo funciona, cómo es el contagio, qué pasa si le da COVID, cuáles son los protocolos en otros países, y este tipo de cosas van ayudando, van disminuyendo las barreras de querer asistir a la escuela. Pero nuevamente es difícil entender por qué enviar a un niño a un cine, a un cumpleaños, muchas veces sin máscara, y hay esta reticencia de mandarlo a una escuela donde va a tener todas estas medidas, o sea, por lo menos las más básicas de bioseguridad, ¿no? Y su hijo o hija va a poder seguir desarrollándose como persona. Es difícil entender esa preocupación. Eso es así, pero bueno. ¿Qué creen ustedes que seguirá ahora, pues, luego de este pronunciamiento? Sí, nosotros esperamos cada uno pues seguir trabajando con nuestras respectivas escuelas y organizaciones para poder pues seguir insistiendo en el regreso a clases, seguir insistiendo en tener un aforo mucho mayor, idealmente el 100%, y pienso que también ya el Ministerio de Educación cuenta con en su sitio web con un porcentaje y un número de escuelas abiertas. Creo que es ir empujando como ciudadanos de que queremos estar informados de cuáles son los números actuales, no solamente de estas escuelas abiertas, pero la cantidad de horas que están asistiendo a la clase y la cantidad de estudiantes, y seguir empujando y empujando, y que los gremios educativos entiendan que esto es una prioridad para el país. No solamente para los docentes y para los estudiantes y su padre de familia, pero como país necesitamos que nuestros estudiantes retornen a las aulas de clase y resuman no solamente el tema académico, pero el tema socioemocional, que ha sido definitivamente impactado negativamente durante la pandemia. Bueno, no toca de otra, Lorena, que seguir insistiendo. Insistiendo, porque la verdad sea dicha, el COVID nos sorprendió a todos, la pandemia, a todos, digo literalmente en todo el mundo. Nadie estaba preparado para esto, ningún gobierno estaba preparado para esto, ningún modelo educativo estaba preparado para esto. En el caso nuestro, pues, nos ha acelerado una cantidad de cambios, como esto de las clases en línea, para lo cual no estábamos preparados. Ni el sistema, ni los educadores, ni los estudiantes, ni el padre de familia. Ya hemos adquirido una experiencia en estos 2 años. Probablemente de darse otra eventualidad, habrán ya las infraestructuras necesarias, pero mientras eso ocurre, o si es que se requiere más adelante este tema de las clases en línea, el regreso a clases tiene que ser ya inminente. No hay forma justificada que se mantenga las clases suspendidas todavía. Pero bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar, creo que mañana vamos a poder conversar de eso. Lorena, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 8:31 minutos, señor.